Vamos a analizar por medio de las conexiones que estamos siguiendo de los sensores digitales. Estamos analizando ahora un circuito, el cual pues es el control de un motor por medio de un enclavamiento de contactor. Sabemos que anteriormente en la clase que estuvimos recibiendo el jueves pasado, solamente veíamos un pulso, el cual pues accionaba una máquina. Para esta sesión vamos ahora a hacer ya un enclavamiento, el cual pues tenemos en ese diagrama de escalera que tenemos acá en nuestro diseño, siempre partiendo del principio en el que tenemos los sensores que están conectados para poder así, en este caso tenemos para un sensor de tipo inductivo, el cual nos detecta metales bajo el principio que tenemos de funcionamiento de él, con salida NPN, en el que tenemos pues la alimentación hacia un relé. La clase pasada se explicó cómo es el comportamiento del relé cuando está acoplado al sensor. Siempre partimos de una fuente de alimentación de un DS igual a 15 voltios de DC para poder alimentar el sensor, así pues poder detectar cualquier metal que se pueda encontrar ahí en su receptor. Luego tenemos el relé, que está funcionando aquí siempre a 15 voltios, ya que es el voltaje que nosotros tenemos acá de directo. Pero ahora ya tenemos una incorporación de una corriente alterna. La corriente alterna la tenemos en L1 y neutro. ¿Cuánto es el nivel de voltaje que nosotros estamos ocupando? Son 120 voltios AC. Entonces tenemos el análisis acá de nuestro diagrama de escalera. Ya es una aplicación el cual se tiene un enclavamiento. ¿Por qué se le llama enclavamiento? Porque la bobina va a permanecer activada siempre y cuando se mantenga una alimentación de voltaje en sus terminales de A1 a 2. O sea, acá la bobina va a cerrar, va a mantener ahí en su posición hasta cuando, hasta que exista un corte del paso de la corriente, que sería el stop. Si lo analizamos acá en el diagrama de fuerza, sabemos que en nuestro diagrama de fuerza los contactos de fuerza van a permanecer cerrados siempre y cuando la bobina de K1 mantenga su activación, o sea, va a tener siempre una alimentación en sus terminales de A1 a 2. Ahora, ¿cómo tenemos el análisis ya en esta aplicación? La conexión del sensor, la salida, el negativo porque nos lo está entregando el sensor, activa el relé lo que hace es que activa sus contactos. Inicialmente se tienen contactos NC, normalmente cerrados, luego pues el que estaba normalmente abierto pues ahora pasaría al cerrado. Entonces ya sabemos que es una conmutación que hace los contactos de control del relé. Cuando se tiene la conmutación, entonces se activa la línea 1. Acá debería de llevar un start, pero el start se está sustituyendo por medio del relé. El stop, el análisis lo hacemos de izquierda a derecha. El stop pues es normalmente cerrado con sus terminales 1 y 2. La línea de alimentación, o sea la fase que se tiene del voltaje alterno, lo tenemos al punto de L1. L1 lo tenemos en este punto, pero en el diagrama de funcionamiento de escalera lo ubicamos de esta forma, ya que normalmente el NO, el normalmente abierto, se tiene ubicado en esta posición, que lo representa pues el relé. La salida que se tiene del relé está conectada con el número 14 de K1. Este es un contacto auxiliar, no es contacto de fuerza. Los contactos auxiliares son 13-14. Este contacto va a permanecer cerrado siempre y cuando K1 se mantenga energizado. Entonces el paso de la corriente cuando se tiene energizado viene en este sentido. Como encuentra el stop cerrado, 13 cerrado, 14 y alimenta acá
a K1. Entonces ese sería el recorrido de la corriente eléctrica. Y luego pues se tiene un foco en paralelo con K1 para poder indicar en qué momento la máquina está encendida. ¿Qué pasa si al presionar el stop? Entonces hacemos un corte del paso de la corriente. Entonces si existe un corte en el paso de la corriente, por ende K1 hace su desenclavamiento y mandando a abrir sus contactos de fuerza que se tienen en este diagrama de fuerzas de 1, 2, 3, 4. Entonces la máquina estaría en off, esperando nuevamente otra orden en su accionamiento por medio de cualquier metal que éste pueda estar detectando en el sensor, ya que acá el gobernador es este sensor de tipo inductivo, el cual pues nos da una señal digital para poder otra vez accionar este circuito de control, por ende el circuito de control hacer funcionar el circuito de mando o el circuito de fuerza que se tiene acá en la activación de esta máquina. Entonces eso es una aplicación aparte que se tiene. Anteriormente solo veíamos un accionamiento, ahora pues ya podemos también hacer sus enclavamientos de máquina. A la práctica que tenemos acá en nuestra mesa de trabajo, ya tenemos activado todo el diagrama de funcionamiento. Se tiene el relé, el sensor, la alimentación de la corriente directa, el stop, la luminaria que va a indicar que la máquina está encendida y el contactor que se tiene acá en conexión con los dispositivos, el cual pues, va a conmutar la potencia. Entonces tenemos la fuente ya está encendida y luego pues vamos a activar por medio de un metal. Ese desarmador pues vamos para poder desarmar metales. Ahí podemos nosotros hacer nuestra activación en máquina, en el cual pues, se puede comprobar el funcionamiento del diagrama que tenemos ahí en nuestra pizarra. Si yo quiero detener la máquina, pues entonces tendría que presionar el stop, esperando nuevamente a que detecte otro metal. Entonces ahí se tiene pues la activación. A ese diagrama pues es la activación de máquina por medio de un sensor de tipo inductivo. ¿Puede ser otro tipo de sensor? Sí, puede ser un tipo de sensor capacitivo, puede ser un sensor óptico, o puede ser también otros sensores que nos den siempre y cuando señales digitales, para poder así estar gobernando máquinas. ¿Podemos gobernar más contactores con el mismo sensor? Sí se puede. Se puede gobernar más sensores y también se pueden estar gobernando también más contactores y así pues ampliar nuestra aplicación que se tiene en ese control de máquina. Entonces es bien importante siempre y cuando pues en el funcionamiento de los sensores, el cual pues hemos venido estudiando en todos los videos aplicativos que tenemos para la parte de las mediciones eléctricas. Luego pues también vamos a irlos acoplando a los microcontroladores, también a los PLC, que vamos a ir también trabajando para que podamos ir comprobando también que los sensores también son aplicables también a otros dispositivos de procesamiento, siempre partiendo que tenemos bajo el mismo principio: sensar, procesar y luego mostrar su máquina. Ese principio no cambia, ese principio siempre se debe dar. Los invito a que siempre sigamos estudiando la teoría que tenemos ahí en nuestros manuales y también pues analizando todo aquel contenido pues, que se nos es proporcionado. Cuídense mucho, muchas gracias.